Perlas de la Epístola a los Hebreos. ¿Cuál debe ser el estilo de vida del cristiano? ¿Qué deberes nos presenta Hebreos 13 para cada uno de los que nos estamos preparando para el encuentro con Cristo? ¿Qué verdad nos da la declaración de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Cómo relacionarnos con los líderes de la iglesia? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al último capítulo del libro de Hebreos. ¿Cuál ha sido el propósito de este libro? Mostrarnos que tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y por esa razón, nuestra vida debe mantenerse, como dice el capítulo anterior, puestos los ojos en el Señor. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites ingresar al último capítulo del libro de Hebreos. Padre, tenemos necesidad de que tú nos instruyas para comprender tu palabra, para que no tergiversemos las perlas que ahí se encuentran. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. ¿Cuántas perlas ha registrado usted? ¿Está tomando nota de las perlas? De esas perlas, ¿cuántas ya forman parte de sus creencias? ¿Cuántas ya forman parte de su conducta, de su estilo de vida diaria? Recuerde que el conocimiento es bueno, pero lo más importante es poner en práctica ese conocimiento. Jesús enseñó en reiteradas ocasiones que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Siga compartiendo estas publicaciones con sus contactos, con familiares, con los hermanos de iglesia, con los amigos. Necesitamos que la gente se vuelva a la Biblia. Permanezca el amor fraternal. No perdamos de vista el gran escenario que se nos ha descrito en el capítulo 12. ¿Cuál es ese gran escenario? Por fe nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la celestial, a la Jerusalén celestial. Allí no solo estamos nosotros, están todos aquellos cuyos nombres están inscritos en los libros de los cielos, el libro de la vida. Allí está el Dios, nuestro Padre, el Dios que juzgará todo lo que ha sucedido, el juez justo. Y allí también está nuestro intercesor, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Estamos en ese escenario. Recuerda, cada día que despiertes, imagina ese escenario. Por fe hemos llegado a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Por tanto, si nosotros estamos en ese ambiente vivimos cada día, el amor fraternal permanecerá en nosotros. ¿Qué es el amor fraternal? Es el afecto, es el cariño que nos expresamos entre hermanos, entre amigos, familiares, incluso con las personas desconocidas. Ese amor fraternal está basado en valores como la lealtad, el respeto, la confianza y la tolerancia. Permanezca el amor fraternal. Nunca pierda de vista que la unidad, el amor entre nosotros es una señal de que estamos viviendo el Evangelio. Es lo que nos ha enseñado, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y ya vamos a entrar en unos días a las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Sobre todo la primera carta, donde habla mucho
acerca del amor. No os olvidéis de la hospitalidad. Miren, en los tiempos del apóstol, la hospitalidad exigía que se albergara a los forasteros. No existían como hoy en día existen lugares donde uno puede pasar la noche cuando viaja a un lugar desconocido. Hay hoteles, ¿no? Y incluso hay lugares donde hay casas. Las personas alquilan habitaciones para que la gente duerma. Pero en esos tiempos no existía eso. ¿Recuerdan ustedes cuando José y María van a Belén? No hubo posada para ellos, no hubo lugar. Y María tuvo que dar a luz, según nos menciona el Evangelio, en un pesebre. Y dice, no os olvidéis la hospitalidad. Esta virtud debiéramos nosotros de cultivarlo en la medida que se presente la oportunidad. Si hay personas que viajan, que necesitan, por ejemplo, de tanto en tanto hay hermanos que llegan, si tienen esa necesidad, no tienen dónde quedar, sería bueno que nosotros, si contamos con un espacio, les brindemos la hospitalidad. Hay una razón que da el apóstol, dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Este fue el privilegio de Abraham, Génesis 18. Pasaban 3 forasteros y Abraham salió al encuentro de ellos y les invitó a pasar. Mandó que se preparase el almuerzo, trajo agua para que se laven los pies. ¿Y qué eran? Dios mismo y 2 ángeles. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Otra historia es la historia de Gedeón o del mismo Manoa. La fidelidad en atender las necesidades de los forasteros será tenida muy en cuenta en el juicio final. Mateo 25, 35. El juicio de las naciones. La hospitalidad, tan venida menos en nuestros tiempos por la situación que vivimos. Pero recordemos, la maldad que impera en el mundo no debiera cambiarnos a nosotros. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí se nos está hablando de algo que se nos repite constantemente. Se enseña en los colegios, se aprende. ¿De qué estamos hablando? De la empatía. Acuérdense de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Todo lo que quieres que los demás hagan contigo, eso haz. Aprendamos a ser empáticos. Y dice en la segunda parte, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Piense en cómo se sentiría usted si estuviera en la misma situación de los maltratados. Luego, hay que socorrerlos conforme a sus necesidades. El principio que se presenta en la regla de oro se aplica a otra situación práctica. El cristiano no debe preguntar si los que sufren adversidades merecen o no ayuda. Es suficiente que sepa que necesitan ayuda. La empatía. Nosotros también en ocasiones queremos que la gente se muestre empático. No pierda de vista el escenario. Estamos en la presencia de la ciudad celestial, la ciudad del Dios vivo. ¿Qué otro valor? Ahora se nos habla acerca de el valor de la fidelidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La institución del matrimonio fue ordenado
por Dios mismo en la creación. Desde allí viene el matrimonio, desde la creación. Así como desde la creación viene el sábado. Y miren, en nuestros tiempos vivimos una realidad realmente diferente al plan original de Dios. Para empezar, mucha gente no cree en el matrimonio. Simplemente se conocen, se entienden y empiezan a convivir. Otros se casan por diversas razones y a los pocos días o a los pocos meses ya se están divorciando, aludiendo a que murió el amor. Hay muchas razones que hoy en día se han creado y se van inventando para el divorcio. La Biblia da una sola. ¿Cuál de ellas? Que el hecho no debe ser mancillado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La sociedad en la cual vivimos ha normalizado la fornicación. Y en algunos otros países también ya se ha normalizado el adulterio. Hay ciudades o hay lugares donde se practica el llamado amor libre. Pero lo que el mundo haga, lo que el mundo normalice, no implica que nosotros lo vamos a normalizar. El principio elemental es: ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Nosotros somos los que tenemos que convertirnos a Dios y no Dios a nosotros. Y hoy en día la gente quiere que Dios se convierta a ellos. Por ejemplo, cuando se habla acerca de la unión de personas del mismo sexo, hay quienes sostienen el mundo ha cambiado y por lo tanto las iglesias deben cambiar. Y lamentablemente hay iglesias que han cambiado. El matrimonio es entre un varón y una mujer. El plan original de Dios para que la humanidad se multiplique. ¿Qué principio encontramos aquí? El principio relacionado con el séptimo mandamiento. Honroso sea a todos el matrimonio. Recuerde, lo que el mundo normaliza no implica que esté bien. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otro mal que ha sido normalizado. Hoy en día se habla mucho acerca de tener y tener y tener. Yo debo tener más y más y más. Hay gente que pierde la salud por querer ganar más y más dinero. Nunca perdamos de vista el consejo del maestro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y donde está tu corazón, allí está tu ídolo, tu Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Esto de contentos con lo que tenemos ahora no implica el conformismo. Tomo unos segundos aquí para mencionar dos cosas. Una cosa es la aceptación y otra cosa es la resignación. La resignación es: ya no puedo hacer nada. Bueno, nací estrellado, así es. No se puede hacer nada y me doy al abandono. La aceptación es: acepto que esta es mi realidad. Estoy pasando necesidades económicas o estoy enfermo en cualquier área de tu vida. Pero a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi situación? ¿Cómo puedo mejorar mi realidad? Sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es un mal. Quiero todo para mí, para mí, para mí. Y hay mucha gente que tiene, pero no gasta. Porque siente que no tiene. Se ha convencido de que no tiene, a pesar de que tiene. Por eso dice: contentos con lo que tenéis ahora.
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay personas que hoy tienen algo que comer, pero están preocupados por el mañana, ansiosos. ¿Y mañana qué será? ¿Y mañana qué comeremos? Tienen la comida servida en la mesa, pero ya están preocupados por el mañana. Recuerda la promesa del Señor, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6. Esa es la promesa que se está trayendo aquí en el libro de Hebreos. Insisto, contentarnos no implica conformismo. Contentarnos es vivir nuestro presente. Pero mientras vivo mi presente, ¿cómo hago para mejorar mi mañana? Mejorar mi futuro. Dios no nos ha llamado a ser pobres, recuerden. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y la avaricia es el amor al dinero. Siempre hemos de mejorar. ¿Cuál es la promesa de Dios? Hemos sido llamados para ser cabeza, no cola. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Consideración por aquel que es tu líder espiritual. Los que los guían. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que les han enseñado, les han predicado. Han hecho que ustedes entiendan las Escrituras. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sin duda el autor tenía en cuenta ciertas personas en particular, aunque no las menciona. ¿Cuál ha sido su conducta? Lamentablemente, no siempre los pastores en el tiempo de los apóstoles eran buenos. Algunos realmente eran malos, por eso se habla de lobos disfrazados de corderos. Y ahí la razón cuando dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo se ha conducido? Según ello, hemos de irlos considerando. Hay algunos pastores que se ganan el derecho o el respeto por la forma como llevan a cabo su ministerio. Y hay otros que pierden lamentablemente el respeto de sus seguidores por lo mismo, por la forma en cómo llevan su ministerio. Pero recuerden, a nosotros no nos corresponde juzgar. Y si tú eres un líder, si tú eres un pastor, eres un anciano, recuerda cuál es tu misión, cuál es tu ministerio, para qué has sido llamado. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Si eres un pastor, si eres un predicador, si eres un líder, debes hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no tu palabra. No nos corresponde a nosotros añadir ni quitar. Imitad su fe si es un hombre digno de imitar. Como dice Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Este versículo 8 es realmente, podríamos decir, una gran perla. Anoten esta perla. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué implicancias trae esta declaración de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y saben, cuando nosotros vamos al libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice: Yo Jehová
no cambió. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gran implicancia que trae esto es, como dice Pablo en Gálatas 1, hay un solo evangelio. El evangelio no cambia. Si usted recuerda, hemos hecho una comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto y la realidad en la tierra nueva. Es el mismo pacto. Los términos son los mismos. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entre el antiguo y el nuevo pacto, lo único que cambia es que en el antiguo ellos recibieron los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y en el nuevo pacto, los 10 mandamientos serán grabados en la mente y en el corazón. Es el mismo término. La finalidad, Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Dios no cambia. El mismo Dios que estableció el sábado como día de reposo, un día para encontrarnos con Él, separar, cesar a todas nuestras actividades, es ese mismo Dios que vino aquí y se encarnó y tomó nuestra naturaleza. ¿Y qué dijo? Yo no he venido a cambiar, he venido a cumplir. Él es el mismo, Dios no cambia. Por eso es que la palabra de Dios es el mismo, inalterable. No cambia, hay un solo mensaje. ¿Y qué es lo que encontramos en Apocalipsis 14:12? He aquí la paciencia de los santos, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la fe de aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta realmente es una gran perla. Por eso es de que sus verdades son eternas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si hay un solo evangelio, el evangelio no cambia. Por lo tanto, no te dejes llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Y la gracia es propio del Nuevo Testamento? No. Hemos visto en Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe, que por medio de la fe tomaron la gracia de Dios. La gracia siempre ha estado presente. La salvación siempre ha sido por medio de la gracia. Si Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, entonces no te dejes llevar por diversas doctrinas, sino afirma tu corazón con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No con viandas. ¿Cuál era el problema de los judíos? El problema de los judíos era que habían reemplazado las leyes de Dios por sus costumbres, por sus tradiciones, por leyes humanas. Habían perdido de vista que todo lo que se hacía en el santuario terrenal era figura y sombra del santuario celestial. Los sacrificios eran símbolo de Cristo. Todas las comidas, todo apuntaba a cómo es que Dios nos rescata del pecado, cómo es que Dios nos abre el camino de retorno al Edén que se perdió. Pero lamentablemente se perdió de vista a Cristo y se empezó a creer que eran las fiestas, que eran las comidas, que eran las bebidas, las que nos santificaban, las que nos permitían ser salvos. Y eso no es, nunca fue. Tenemos un altar. Ahora el apóstol introduce un tema. ¿Y cuál es este tema que introduce? Un tipo de sacrificio. Allí en el santuario terrenal habían diversos tipos de sacrificios. De algunos de esos sacrificios, por ejemplo, las ofrendas de paz, se comía
por el adorador. Otros sacrificios solo eran comidos por los sacerdotes y otros no eran comidos por nadie. Diversos tipos. Y ahora hace referencia al que nadie lo puede comer. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En las falsas doctrinas a que se hace referencia en el versículo 9, posiblemente, ¿no? Recuerden que cuando Pablo estuvo escribiendo esta carta, lo escribió para los judíos cristianos. Y en ese entonces había muchas creencias que estaban introduciéndose o ya se habían introducido a la iglesia. Quizás se hacía destacar la importancia de obligar a los cristianos a practicar las ceremonias y los antiguos ritos del judaísmo, que trataban de comidas y bebidas como si de esa manera se pudiera alcanzar una mayor santidad. Quien nos santifica es Cristo. Nos hacimos por medio de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entonces, esas creencias son las que el apóstol está tratando de desbaratar. Creencias muy similares que suceden en nuestro tiempo, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Nos está hablando de un tipo de sacrificio. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Levítico 6:30. Cuando la sangre de la ofrenda por el pecado era introducida en el santuario, como en el caso del sacerdote ungido o de toda la congregación, el sacerdote no debía comer de la carne, sino quemarla fuera del campamento. Así también Jesús sufrió fuera del campamento, como dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Insisto, los judíos no hubieran tenido problemas si nunca hubieran perdido de vista el simbolismo de lo que se hacía en el santuario terrenal. Y ahora Pablo les presenta ese sacrificio en el cual este era quemado fuera. Durante el antiguo sistema ceremonial, los sacerdotes no tuvieron derecho a comer de la porción que les correspondía de un sacrificio como esto. El que se quemaba fuera era quemado completamente. Y ahora el apóstol dice, también Jesús padeció fuera. Padeció fuera. ¿Para qué? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ese era el propósito del sacrificio terrenal que apuntaba al sacrificio de Cristo, y ahora la realidad fue hecha, sucedió. El Cordero de Dios fue sacrificado fuera de la ciudad, en el Gólgota. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Muchos participaron in situ del vituperio de Cristo cuando Cristo fue llevado al Gólgota. Y muchos participamos de su vituperio cuando lo tomamos a Cristo como nuestro sustituto. Vivimos esa experiencia. Llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es el propósito? Recuerden, no perdamos de vista. Como les dije al principio, en el capítulo 12 termina la escena con que todo el pueblo de Dios está en la presencia del Dios Todopoderoso, el que juzgará a todos, el juez de toda la tierra, y de Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Estamos en la ciudad del Dios vivo. Y no debemos perder de vista esa realidad. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cómo se mantuvieron firmes los héroes de la fe? Mirando, saludando de lejos la ciudad de Dios. Y es esa
La realidad, ese es el mensaje que está queriendo transmitirnos el escritor de la carta a los hebreos. Los judíos consideraban a Jerusalén como una ciudad permanente. Pensaban que esa era la ciudad de Dios, la que Dios había establecido, y allí mora Dios. Pero Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Así como en los tiempos de Nabucodonosor, la ciudad fue dejada para que los gentiles la hollaran, pronto esta ciudad también sería hollada por los romanos. La ciudad que esperamos no es la terrenal, es la celestial, la que va a descender del cielo, como dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. En vez de llevar una ofrenda de agradecimiento al templo como lo prescribía la ley de Moisés, Levítico 7, 12 al 14, ahora dice: debemos ofrecer un continuo sacrificio de alabanza al Señor. ¿Y qué es este sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. La entrega. Nos entregamos al Señor. No presentamos ya más ofrendas de cereales, de las que habían sido establecidos, sino que, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ahora nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio vivo racional. ¿Qué es? Dice, ese sacrificio vivo es nuestro culto racional, saber a quién estamos adorando y por qué le adoramos. Como vimos en el capítulo 11, ¿qué es fe? La fe no es ciega, la fe se sustenta en la evidencia, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, labios que hablan del Cristo resucitado, labios que hablan del gran sumo sacerdote ministrando en favor de nosotros. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miren, ahora, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros presentamos? Nuestro estilo de vida ahora tiene que ver con nosotros, no con actos externos, como llevar ofrendas a un santuario terrenal, sino el hacer bien y de la ayuda mutua. Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Los ritos formales y las ceremonias no tienen significado para Dios. Él procura que los seres humanos lo adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:23, es decir, reflejando el carácter divino y demostrando su amor y devoción a Dios con una vida de servicio para los demás. Tales sacrificios. Cambió todo, porque ahora, ¿dónde está el sumo sacerdote? En el santuario celestial. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si usted es un pastor, si usted es un líder, recuerde, su ministerio implica que usted vele por las almas de cada una de las personas que han sido puestos bajo su liderazgo. Ellos velan por vuestras almas. Los dirigentes que Dios ha instituido sobre la iglesia son responsables delante de Dios por el bienestar de su pueblo, y Dios les pedirá una estricta cuenta de su mayordomía, como quienes han de dar cuenta. ¿Queda claro el pasaje? A veces nosotros solo nos centramos en el adorador y no en el liderazgo. ¿Cómo estás desempeñando tu liderazgo?
Algunos líderes quieren ser respetados, quieren ser considerados, pero no cumplen lo elemental. Deben velar por cada una de las ovejas puestas bajo su custodia, porque van a dar cuenta de ese ministerio, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es de provecho. Que lo hagan con alegría. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. ¿A quiénes? A los pastores que velan por nuestras necesidades. Velan y se mantienen constantes, alimentándolos, fortaleciéndolos, guiándolos. ¿Cuál es el propósito? Llevarlos a los pies de Cristo. Los líderes no debieran perder de vista esto. Algunos dicen, bueno, en la iglesia, por ejemplo, cuando se trata del repaso de la escuela sabática, vamos a hacer un repaso breve porque ya lo han estudiado en su casa. ¿Y qué sucede si no lo estudiaron en su casa? La iglesia se ha creado para eso, se ha levantado para eso, para alimentar a cada uno de los que asisten allí. A veces nos enfrascamos tanto en programas que perdemos de vista el propósito. Aquí hay una doble, implicación. Los miembros de iglesia obedecer a los líderes, a los pastores, y los líderes cumplir con su ministerio, con su razón de ser. Entonces habrá armonía, habrá alegría, no habrá quejas. Y ambos saldrán ganando, para ambos será de provecho ese culto de adoración que se lleva a cabo. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La petición del apóstol, oren por nosotros. Siempre debemos orar los unos por los otros. Nuestra batalla contra las huestes de Satanás es una batalla dura, pero será llevadera. Seremos victoriosos en la medida que nos pongamos en las manos de Dios, y la oración es uno de los medios. Por medio de la oración nos ponemos en las manos de Dios. Orad, dice, por vosotros. Aunque Pablo era un hombre de vasta experiencia y de gran estatura espiritual, apreciaba y solicitaba las oraciones de sus hermanos en Cristo. Cada verdadero dirigente aprecia profundamente el interés y las oraciones de aquellos por quienes trabaja. Creo que a lo largo del estudio del libro de Hebreos no les he mencionado que hay un gran sector de eruditos, de estudiosos, que consideran que Pablo no es el autor de esta carta. Y hay otro sector de eruditos que considera que sí es el autor. Los que consideran que sí es el autor toman como una de las varias referencias esta parte, donde dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Recuerden que en sus cartas el apóstol Pablo pide siempre que oren por él para que pueda ser pronto liberado. Él cumplió y continuó cumpliendo su ministerio en la cárcel, continuó evangelizando. Entonces encontramos aquí que dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. En el versículo 23 que vamos a ver en breve, sugiere que Timoteo estuvo preso en ese tiempo, y además parece indicar que el autor de Hebreos estaba en libertad o próximo a salir en libertad. Otras circunstancias como enfermedad o la presión de los deberes misioneros quizá impidieron que el apóstol se reuniera con sus lectores, con la iglesia, con el pueblo de Dios, con los judíos cristianos. Mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno. Ahora, aquí hay una gran perla que nosotros vamos a encontrar. ¿Quién es el gran pastor? ¿Quién es el buen pastor? Nosotros inmediatamente lo relacionamos con Jesús, con Cristo, con el Hijo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 20? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 20 y 21 constituyen la bendición apostólica pronunciado por el autor del libro de Hebreos. Los encomienda a la gracia de Dios. Dios lo resucitó de los muertos. Romanos 4:24 también nos da luz al respecto. Como ocurre frecuentemente en las cartas del Nuevo Testamento, se presenta la resurrección de Cristo como el corazón y el centro de la esperanza y de la fe de los cristianos. ¿Qué dice? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas, Salmo 23. Juan 10:11. Resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre que derramó Cristo. Esa sangre con la cual Él ministra en el santuario celestial. La sangre. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos va a hacer aptos en toda obra buena? Dios. Cuando leemos Gálatas, es el Espíritu Santo el que produce ese fruto. Cuando leemos Efesios 2:10, Dios nos ha creado para ser hacedores de buenas obras. Nos haga aptos para toda obra buena. La vida del cristiano es una vida llena de frutos, llena de obras, producto del Espíritu Santo ministrando dentro de él, tomando el control de sus pensamientos, de sus emociones, tomando el control de su vida. Por eso es que la oración es el medio para darle esa autorización al Espíritu Santo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él, ¿quién? Dios el Padre. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Jesucristo, por medio de Cristo, como escribe Pablo en sus cartas, en Cristo, por Cristo, amonestad en el nombre de Cristo, seguid al Señor en el nombre de Cristo, siempre en el nombre de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué dice? Acepten la verdad revelada en esta carta. Les he escrito brevemente. Había mucho más que deseaba decir, pero el espacio no se lo permitió, pero escribió lo necesario y lo suficiente para que nosotros entendiéramos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial, un santuario no hecho con manos humanas, sino por Dios mismo. Acepten esta carta, acepten esta verdad. ¿Se dan cuenta? Acéptenlo. Y es la misma exhortación para cada uno de nosotros. Aceptemos la gran verdad revelada en el libro de Hebreos. Hay quienes alegremente sostienen, dice, yo no creo en esta doctrina del santuario. Para no creer, tienes que borrar el libro de Hebreos.
Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Este encarcelamiento se conoce solo por lo que se dice aquí. En ninguna otra parte leemos sobre el encarcelamiento de Timoteo, pero sí encontramos en la carta dirigida a Timoteo que el apóstol le habla de que debe mantenerse firme aún en medio de las persecuciones, y le habla en términos militares, como ya hemos visto en las cartas de Timoteo. Miren, sería bueno si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre algún pasaje de los evangelios que ya hemos estudiado, por favor, revise las listas que están separados por los libros. Cada libro tiene un nombre, una lista. Usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube. Entonces dice que Timoteo ha sido puesto en libertad y Pablo dice, si él viene pronto, yo voy a ir a visitarlos a ustedes. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Un saludo a todos los líderes de la iglesia. Los de Italia. Los de la provincia de Italia, dicen algunos que sería mejor dicho. Es decir, creyentes cristianos. No se puede determinar por esta frase si esos creyentes estaban en Italia en aquel tiempo y por lo tanto la epístola fue enviada desde Italia, o si provenían de Italia y estaban con el autor en alguna otra parte. Hay mucha información que no se nos da. Es como cuando nosotros escribimos, no damos información, sino simplemente nos centramos en lo que queremos transmitir en la carta. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia, tan necesaria para nuestra salvación, tan necesaria para nuestra vida diaria. De esta manera, cerramos el estudio de las perlas de la carta a los hebreos. Recuerda, como cristianos, hemos de vivir la palabra de Dios, y vivir la palabra de Dios implica que en nosotros se va a producir un cambio, una transformación, un nuevo estilo de vida. Vivamos de tal manera, recordando que hemos ingresado a la ciudad del Dios vivo. Y ello implica vivir haciendo la voluntad de Dios. Ello implica siendo hacedores de su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Que si callemos, que si fallamos, si resbalamos, Él está ministrando en favor nuestro, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y no quiere que ninguno se pierda. Que Dios te bendiga. Amén.